Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Semanas de incertidumbre y tensión viven millones de familias migrantes que viven dentro y fuera de los Estados Unidos tras ponerse en práctica la política migratoria de Trump, bien sea por las deportaciones masivas, así como en los cambios en los programas de migración legal aún existentes. Migrantes de todas las nacionalidades, independientemente de su estatus legal, han estado sometidos a un estado sostenido de paranoia y persecución, todo lo cual ocurre ante una lucha judicial abierta en los distintos niveles del sistema de justicia, así como también en la dinámica parlamentaria, tomando en cuenta los efectos que está trayendo consigo estas medidas en la propia economía estadounidense. Si bien el endurecimiento de las medidas migratorias fue uno de los reclamos destacados de la oferta electoral de Trump, también es cierto que la forma en la que se están implementando buena parte de estas políticas atenta contra principios básicos del Estado de Derecho y el régimen de garantías vigente en los Estados Unidos, medidas que erosionan y restringen la propia capacidad de organización y selectividad del propio sistema migratorio. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Tampa, Florida, y hoy es domingo 13 de abril de 2025. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, para esta semana, como habíamos comentado en el episodio anterior, teníamos pendiente hacer un monográfico, hacer un programa específico sobre cómo se ha venido desarrollando en el plano ya de los hechos, no ya después de la campaña, cómo se ha venido desarrollando la política migratoria en los Estados Unidos en el plano de la realidad. Y obviamente, pues para ello vamos a hacer una revisión sobre todo de lo que han sido, bueno, lo que se ha comenzado y lo que muchos analistas comentan ahora mismo como una batalla judicial entre la justicia federal y también la justicia local, sobre todo tomando en consideración que no todos los estados tienen la presión migratoria. Montana no tiene la misma presión migratoria que puede tener Texas o que puede tener Florida o el propio estado de California, y que ciertamente esto también se queda marcado como con mucha fuerza en la dinámica social, económica sobre todo, y en especial en la dinámica política. Y para ello, Marisabel, me gustaría tu apreciación general de cómo has visto ya en el plano de los hechos esto, que incluso ya ha tenido repercusiones en la propia dinámica parlamentaria, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, en estas últimas semanas. Adelante. Mira, yo creo que el tema migratorio aquí está tomando cuerpo como un problema no solamente de debate desde el punto de vista de la, yo no creo que tenga nada que ver con lo ideológico, ¿no? Es más un tema que despierta o que celebra eh, por una parte el rechazo que existe en ciertos sectores nacionalistas aquí. Ese es un tema que atrae a un electorado de una manera, eh, no es inexplicable, pero sí es profundamente revelador de la idiosincrasia de esta sociedad. Si uno revisa las encuestas, el presidente actualmente está seriamente lesionado por su política arancelaria. En general, los números desde el punto de vista de su aprobación en materia económica no sorprende, pero sí quizás ratifica lo que se dijo durante la campaña, que su aproximación a la política económica, financiera y comercial era equivocada y está por debajo eh, del 50% de aprobación. He visto números mucho más bajos que la media y eso es alarmante, pero no lo es tanto como el hecho de que su más alto nivel de aprobación en este momento, por encima del 50%, es por la política migratoria. Entonces, yo creo que no podemos hablar del impacto que está teniendo su política migratoria sin considerar que justamente fue por eso que mucha gente, incluidos migrantes, inmigrantes, es decir, ciudadanos americanos de origen hispano, votaron por él. Creo que aquí lo hemos conversado.
hay gente que votó por él sabiendo que pone en peligro, que estaban poniendo en peligro a sus propias familias, porque aquí hay hogares mixtos que tienen gente con ciudadanía, con un green card y gente que no tiene documentos. Y sabiendo eso, votaron por él por la inflación. La realidad es mucho más compleja. No tiene nada que ver con la economía, no tiene nada que ver con los aranceles. Esto es un tema de exacerbación en un lado del nacionalismo. Y yo me pregunto si los ciudadanos americanos de origen hispano que no se sienten ni hispanos ni latinos, sino americanos, creen que esto es más una prueba de asimilación que otra cosa, porque es verdaderamente absurdo lo que está ocurriendo, porque esto está perjudicando inclusive a quienes tenemos un estatus legal en este país. Entonces, esto es un tema que no es de debate, esto es un tema que está dejando, exponiendo lo que realmente atraviesa a esta sociedad desde el punto de vista cultural y de valores fundamentales que uno busca en una nación. Y en Aquí especial, la cohesión no se está ujú. dando desde el punto de vista de esa fibra, digamos, ese crisol de culturas, esa multiculturalidad, esa diversidad, se Claro. está desmontando. Claro, y en ese sentido, por supuesto, también tienes tú un correlato en el plano institucional. Obviamente, esto, al no mitigarse este deshilachamiento del tejido social, pues en el marco también de esa diversidad natural que tiene cualquier sociedad civilizada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues evidentemente esto tiene un correlato institucional. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco ver tu perspectiva, porque bueno, tú también como español, ¿no? No tan solo español latinoamericano, sino también que has conocido de cerca, pues, esta dinámica migratoria desde la perspectiva europea. ¿Cómo estás viendo tú esto? Porque claro, ciertamente toda sociedad tiene este elemento, pero claro, cuando de alguna manera se pone en cuestión las herramientas o las estrategias o las políticas públicas destinadas a la migración y se empieza como a insertar en la opinión pública este ánimo de sospecha de que, bueno, están, como lo que muchas veces se ha dicho, pues que no, que el gobierno tal o el gobierno cual está metiendo de puertas abiertas y manejar ese cuestionamiento a las políticas que precisamente lo que buscan es, de alguna u otra manera, algunas de forma más efectiva, algunas no tanto, pero de poner orden, orden y también que sea un elemento selectivo eficiente las políticas migratorias. Y en este caso vemos con mucho dolor cómo se ha criminalizado abiertamente los programas existentes en el caso de los Estados Unidos, programas incluso algunos de ellos que tienen muchos años, por poner un ejemplo, que me queda muy de cerca, la ley de ajuste cubano, por ejemplo, y cómo esto se está poniendo en cuestionamiento como un elemento de alguna manera de restringir también esa caja de herramientas que diseñan todos los gobiernos para poder darle un mínimo de organicidad a algo tan complejo como la migración. Bueno, esta última palabra es clave, algo tan complejo como la inmigración, ¿no? Es decir, estamos hablando de millones de seres humanos, cada uno con sus expectativas, con sus habilidades, con sus defectos también, que buscan una vida diferente. No, puede ser más enriquecedora en términos económicos, pero simplemente diferente, ¿no? Este buen amigo y colega al que a lo mejor deberíamos invitarle para hablar de migración en general, que es David Roll, porque él es en sí mismo un viajero impenitente y una persona que ha entrevistado, se ha pasado la vida entrevistando, aunque es politólogo, pero se ha pasado entrevistando a emigrantes colombianos en todo el mundo, ¿no? Y tiene varios libros sobre eso, ¿no? Porque para hablar precisamente de esta complejidad, pero ciñándonos al momento actual. Bueno, aquí hay un problema también del desgaste de la democracia y del desgaste del Estado de Derecho, pero a veces uno se lleva una satisfacción, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que esta semana la Corte Suprema de Estados Unidos ordenara
al gobierno de Trump repatriar a un emigrante deportado a Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad de El Salvador, las famosas prisiones de Bukele, y porque de alguna manera el gobierno norteamericano había afirmado erróneamente que una persona de nombre Abrego García pertenecía a la Mara Salvatrucha 13, ¿no? Una de las pandillas más agresivas y siniestras salvadoreñas, ¿no? Y que Trump ha designado como una organización terrorista. Bueno, y sin embargo, pues claro, el Supremo ha acogido a la iniciativa del abogado de este señor García, porque, y esto ha supuesto un revés en el plan del gobierno para intensificar las deportaciones, ¿no? O sea, que quiero decir que todavía como sociedad civilizada tenemos mecanismos para por lo menos no caer, no defender lo arbitrario. Esto no quita que este tema sea muy complejo, repito la palabra, ¿no? Hemos hablado en este programa del fenómeno Darién, ¿no? Muchas veces, ¿no? Claro, ahora mismo por Darién no está pasando nadie. O sea, literalmente el paso se ha cerrado, ¿no? Cuando recordad que en el año 2023 llegó a pasar 500.000 de personas por ese paso, ¿no? Entonces, pero ¿esto significa que se va a parar la inmigración? No, se va a buscar otros caminos y va a haber mafias que se van a enriquecer porque la humanidad se ha movido desde que existimos como humanidad. O sea, somos transhumantes, somos aves migratorias, ¿no? Que, repito, por muchísimas razones que no son solo económicas, insisto, ni tampoco políticas, sino simplemente porque hay gente que quiere salir y quiere ir a otro sitio. Y somos 8.000 millones de personas. Entonces, claro, organizar la gobernanza de algo tan complejo, pues es muy difícil. Yo tenía mis esperanzas en que Naciones Unidas, porque precisamente Naciones Unidas tiene una unidad que se acerca a los temas migratorios, que de nuevo se lían con la cuestión de temas que tienen que con refugiados, que es otra cosa, ¿no? Tendría que tener una solución por ahí, pero parece que no queremos, ¿no? Parece que racionalmente no queremos organizarnos a través de un organismo colectivo como sería Naciones Unidas para poner un mínimo de orden en este tema, ¿no? Claro, claro, y en ese sentido, Marisabel, también me gustaría un poco también tu punto de vista, sobre todo porque hemos hablado en muchas ocasiones, en otros episodios, porque este tema siempre ha sido como, creo que ha sido el acompañante de mirada semanal desde el inicio, ¿no? Del tema migratorio, porque está presente en todo el hemisferio. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación con respecto a estos mecanismos que ya existen, la supresión del tema del parol, todo lo que tiene que ver y todo lo que se supone en términos de jurisprudencia, también lo que ha sido la criminalización, sobre todo en el plano de la opinión pública, tú que también trabajas regularmente con este tema aquí en Estados Unidos sobre lo que era el CBP-1, que muchas veces se escucha, pues que se criminalizaba, de que esa era una forma de meter el inmigrante, como que si fuese tan sencillo, ¿no? El tema de inflar el padrón electoral, ¿no? Sobre todo conociendo la magnitud de la sociología electoral de este país. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación, cómo miras esto, ya que pareciera que la administración Trump busca minar los mecanismos de selectividad que hay, no mejorarlos, no hacerlos perfectibles, sino simplemente suprimirlos, ¿no? Y esto, como dice bien Manolo, pues más bien pareciera que tiene un doble correlato, no tan solo en el plano de los hechos, dificulta y hace más difícil el tema el tema migratorio en general, alimentando además mafias, pero además desde el punto de vista al ras de la opinión pública pareciera darse a entender que, bueno, simplemente las personas que tienen un estatus pendiente o ilegal abiertamente o simplemente no están dentro de la dinámica, no tienen un estatus de permanencia, pues directamente lo asocian como que, bueno, es que ha preferido quedarse ilegal, ¿no? Eso es lo que a veces uno escucha, ¿no? En la opinión pública. ¿Cómo miras tú esta dinámica, sobre todo tomando en consideración que estamos ahorita mismo en una situación también de zozobra a- en, en general sobre este aspecto, particularmente con la comunidad hispana?
Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Uno es cuál ha sido la aproximación de Trump en su primera administración y en la segunda, lo que va de la segunda, hacia la inmigración irregular, es decir, los indocumentados. Eso es un tema. Ellos, tanto en su primera administración como en esta, han hecho énfasis en la necesidad de eliminar todo, fracturas, vulnerabilidades en el sistema que permitan el aumento de migración irregular. Pero hay un segundo aspecto que creo que es el que es menos tratado, sobre todo a nivel de medios, y es la intención de su primera administración y de esta segunda de disminuir la inmigración regular. Eso ha sido parte del balance que hicimos en su primera administración. Eh, Ustedes pueden revisar cifras, estudios de think tanks conservadores, no de izquierda, no liberales, no de aliados al Partido Demócrata, sino, por ejemplo, la AEI, la American Enterprise Institution, hay un think tank también, está Cato también. Es decir, hay una cantidad de información organizada que señala que durante la primera administración de Trump hubo una disminución no de la inmigración irregular, sino de la inmigración regular o legal. Es decir, es reducir el número de green cards para efectos por ejemplo, visas de empleo, esas sufrieron una reducción. Y eso está en discusión ahorita. Ese es el enfrentamiento que tiene Musk con Bannon, por ejemplo, el tema de las visas de trabajo, que esas no llevan a green card directamente. Pero el punto es que aquí hay un gravísimo problema desde el punto de vista de la información que maneja la opinión pública. El americano promedio no tiene idea de cómo funciona su sistema migratorio, no sabe lo que tenemos que hacer los inmigrantes para poder alcanzar un estatus regular. Ellos creen que los inmigrantes reciben ayuda financiera. Ellos también creen que los inmigrantes no tenemos que pagar por estos beneficios migratorios. Ellos creen que todo es gratis, que a uno No, lo y sobre reciben. todo, y disculpa la interrupción, el inciso, porque lo he vivido en carne propia también, ¿no? De que asumir, dar por hecho, dar por sentado, que el que no tiene después de cierto tiempo, pues 3, 4, 5, 7 años, pues es porque deliberadamente prefiere vivir al margen de la ley, ¿no? Entonces, claro, no reparan en su análisis muchas veces que es que la dinámica es tan incierta para casi 10 millones de personas que están en una situación de pending, de un limbo auténticamente, ¿no? Bueno, aquí hay un Pero, promedio de unos 10 años para que alguien se haga ciudadano si entra por vía regular, haciendo un trámite legal, es más o menos un promedio de 10 años. A veces se extiende. El problema también es que los americanos en general, la opinión pública no sabe que existen muy pocas vías para la inmigración regular. Entonces eso también se suma a la ignorancia de cuál es el contexto y de eso se aprovechan, por supuesto, quienes apoyan políticas nativistas, xenófobas, ahí, anti-inmigrantes. Entonces, ahí, ahí es donde quiero ir, exactamente. Sí, 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 perdona. no, Sigue, es que, sigue. es que ahí es donde está realmente la base de apoyo y por eso les decía que los números favorecen al presidente y a su política migratoria porque justamente aquí el que es americano o descendiente del Mayflower, ellos no quieren gente que venga a cambiar su composición demográfica. Pero ese inmigrante que llegó hace 10 años en una balsa, y que gracias a que había un ajuste se hizo ciudadano, ese ahora está mirando, no queremos a esta gente aquí, estos nos vienen a quitar lo que nos corresponde. Y lo mismo pasa con aquellos que cruzaron la frontera o que llegaron por avión con una visa de turista y todos también pidieron asilo. Ahora no quieren que esos que llegaron después tengan una oportunidad porque me van a quitar lo que yo he alcanzado o me van a cerrar las oportunidades para yo obtener algo más, porque ese es el problema que tenemos. Claro. Unos por xenófobos, por racismo, porque
no quieren inmigrantes, pero los otros es porque creen que les van a quitar algo que todavía no tienen. Claro, claro. Ahí estamos. Y en ese sentido, pues por supuesto, es este elemento también de las que entramos en un aspecto fascinante, que es el tema de cómo se comprende, cómo se construye en el imaginario colectivo esta dinámica tan compleja. ¿Cómo miras tú esto, Manolo? Y ya para esto, para cerrar, Sí, desde mira, la perspectiva también de que, bueno, estamos viviendo un deterioro democrático, una falta, una precariedad importante a nivel de lo que es el liderazgo político, de entender de que, a ver, somos una raza transhumante, ¿no? O sea, y en ese sentido, pues, ¿cómo miras tú esto también desde esa perspectiva, ¿no? o sea, los dos niveles que has puesto, Marisabel, son muy claros, ¿no? Un nivel es el nivel económico, hay un discurso económico, hay una cuestión de la lucha, diríamos, por el pan, ¿no? Y por la supervivencia pura y dura, que sí, que evidentemente ese es un fenómeno que es universal, que es global y que tenemos y es un mundo extremadamente, otra vez la palabra complejo, pero a mí quizás me interesa más, no digo que esto no sea interesante, importante, sino me interesa más la otra faceta, ¿no? Porque es una faceta, si se quiere, de valores, es una faceta, si se quiere, cultural, porque fijaros, cuando perdemos el derecho a ser diferentes, y es el tema, porque el migrante es diferente porque tiene un acento, o porque no sabe hablar bien mi idioma, o porque tiene un color de piel de no sé qué, o porque tiene unas costumbres de no sé cuántos. Es decir, cuando se pierde el derecho a ser diferente, perdemos el privilegio de la libertad. Es así, es así. Perdemos el privilegio de ser libres. O sea, la diferencia, precisamente, o sea, lo que nos define como seres humanos, ¿no? Pero está absolutamente ligado, el respeto a esa diferencia está absolutamente ligado a la idea de libertad. Que no me vengan con chuminadas de que luego estamos en una sociedad libre y no sé qué y tal igual. No, no, o sea, no, es porque no, usted está engañándome. O sea, usted no es partidario de una sociedad libre si está denegándome a mí el derecho a ser diferente. Claro, claro, y en ese sentido, por supuesto, es importante tratar en la medida de lo posible de entender las raíces que tiene esto, como bien decían, que tiene muchas connotaciones y sobre todo entender que precisamente en el diálogo democrático es donde nos debemos conseguirnos todo, pues es patrimonio colectivo de nosotros, ¿no? Y en ese sentido, más allá de quién sea si ciudadano o quién pueda directamente votar, también de alguna manera esa coexistencia está puesta en serio Oye, cuestionamiento. y perdón, vi la semana pasada, no la había visto, The Brutalist, y claro, es una película compleja, es una película que te puede gustar más o menos, hay algunas cosas a mí que me gustaron mucho, otras que me gustaron menos, pero ahí está el tema también de la migración y de lo que supone, en este caso, un caso particular de un arquitecto húngaro y demás, pero de la América, de esa América maga, ¿no? De la América de los años 50, ¿no? Que, Claro, 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 por supuesto. Y en ese sentido, pues por supuesto, muy probablemente nos vamos a volver sobre este tema, porque como decíamos hace unos minutos, pues este ha sido un tema que ha estado presente en toda en los programas que hemos hecho aquí en Mirada Semanal. Sin embargo, estamos muy atentos también a estas nuevas resoluciones que puedan darse a nivel jurídico, sobre todo porque ciertamente a pesar de todo, pues la democracia estadounidense también tiene elementos federales, elementos descentralizadores y contralores del poder que evidentemente generan jurisprudencia y sobre lo cual vamos a estar muy atentos en los próximos días. Así que bueno, mis queridos, muchísimas gracias por sus apreciaciones, por compartir también sus puntos de vista con nosotros y estaremos de vuelta aquí en Mirada Semanal el próximo domingo. claro que Hasta sí. entonces. Hasta pronto. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.